Y así comienza este espacio de libertad. Prepárate para escuchar las más alentadoras historias de vida relacionadas con la salud mental y emocional. Yo soy Leo Gómez LG y esto es Psicoconfidencias Podcast. Saludos, estimados amigos. Bienvenidos a nuestra primera edición de Psicoconfidencias Podcast. Y como bien lo dice el nombre de nuestro podcast, acá estaremos presentando Psicoconfidencias. Esto significa que estaremos trayendo invitados especiales, invitados e invitadas que nos estarán contando historias de vida. Este podcast está asociado a Psicosalud Podcast, que es otro podcast que presentamos con el propósito de brindar psicoeducación, pero en este caso, pues se trata de compartir experiencias de vida de cada uno de nuestros invitados con el propósito de que puedan otras personas que también puedan estar pasando por situaciones semejantes recibir el aliento y la ayuda para sobrellevar su situación. Es una característica de las personas que pasan por algún trastorno emocional, bien sea de ansiedad o depresión, el cohibirse de hablar sobre lo que sienten, sobre lo que están pasando, porque regularmente está el estigma de que las personas piensan que se están enloqueciendo, tanto los que están pasando por la situación como los que los rodean. Así que en Psicoconfidencias vamos a tratar de ayudar a esas personas a abrirse, tal como lo hacen nuestros invitados o tal como lo harán nuestros invitados en cada uno de los episodios de este podcast, y que también podamos darle entonces alguna herramienta o alguna información de cómo sobrellevar la situación para finalmente mantener una vida normal, una buena calidad de vida y tener bienestar emocional y mental. Pues bien, para dar inicio a nuestro primer episodio, les quiero presentar a la invitada especial del día de hoy, que es Ivana Santillo, una argentina creadora de contenidos, también dentro de esta plataforma, que ya muchos deben de conocerla. Es una chica muy talentosa, multifacética, polifacética, con distintos contenidos, pero lo que más le caracteriza es el contenido de terror. Por eso es conocida como la reina del terror, mayormente conocida de esa manera. Y hoy pues vamos a desnudar la historia de Ivana en este podcast, porque quizás pocos le han escuchado hablar del tema que vamos a compartir hoy con ustedes. Así que, sin más preámbulos, vamos a recibir a nuestra amiga Ivana Santillo. Adelante, Ivana. Hola, ¿cómo estás, Leo? Gracias por invitarme a este podcast, al primer podcast de esta sección, que la verdad me pareció muy interesante y estoy contenta de que me hayas elegido para ser la que estrene este espacio. Soy Ivana, como ella me presentó. Para los que no lo sepan, soy del canal con el usuario Ivy93. Y sí, me van a ver por un lado, de un lado que nunca me vieron tal vez, pero que tarde o temprano lo iban a hacer, porque las mentiras o lo que se oculta no es para siempre. Y yo siempre trato de ocultarlo, pero tarde o temprano sale a la luz lo que me está pasando. Y justamente es el tema de hoy sobre la ansiedad. Tranquilo, no es nada raro, no es nada grave ni nada, pero es algo que afecta a la vida. Muy bien, Ivana, vamos entonces a comenzar esta conversación del día de hoy con las confidencias que queremos compartir con el público. Lo primero que quisiera que nos dijeras es cómo te defines en cuanto a lo mental y emocional. ¿Cuáles serían tus características, tu autodefinición en ese sentido? Bueno, yo siempre, como dije, trato de ocultar realmente parte de cómo soy, porque a veces la gente se puede espantar. Ojo, no soy una loca ni nada, pero no me gusta mucho que la gente de golpe sepa que sufro de trastorno de ansiedad. Sí, me defino mentalmente como una persona ansiosa en extremo y que tiene episodios de depresión. Antes era más, pero ahora no tanto. Me defino así, pero más que nada, mi personalidad es de una persona ansiosa, que quiere todo ya, que no se controla. Bueno, a veces sí, pero casi nunca se controla y quiere hacer 80.000 cosas en el día, y al final de ese día, cuando no logro eso, me frustro totalmente. Así es la ansiedad en mi vida. Pero ahora voy a hablar más un poco en profundidad de cómo me afecta día a día, porque si bien lo padezco desde los 15 años, en mi adultez, o sea, ahora,
Lo tengo medianamente controlado, más no superado, igual me sigue afectando en mi día a día. Y bueno, la verdad que no se lo deseo a nadie tener ansiedad crónica. ¿Te consideras entonces que esto te ha hecho una persona muy hiperactiva? Sí, sí, demasiado, la ansiedad me mata, porque quiero hacer todo ya. Hay gente que confunde el trastorno de ansiedad con la ansiedad normal. O sea, tener cierto nivel de ansiedad en la vida es bueno, porque si no, no haríamos nada, no haríamos nuestras tareas cotidianas, no nos levantaríamos, no tendríamos metas, no tendríamos nada. O sea, cierto nivel es bueno, pero ya cuando sobrepasas ese límite, ya pasa a ser algo patológico, y eso es lo que me pasa a mí. A ver cómo explico esto. Es un poco largo, pero lo voy a resumir. Mi trastorno de ansiedad empezó desde pequeña, pero recién se despertó, o sea que me di cuenta me empecé a dar cuenta los primeros síntomas que tenía esta ansiedad horrible, fue a partir de los 15, 16 años, en mi adolescencia. Tenía ataques de llanto, pero horribles, era incontenible mis ataques de llanto. No había nada que me consolara, casi todos los días lloraba y yo no sabía por qué. Bueno, sí sabía por qué, pero no lo quería hablar con nadie. Tocho, si nos estás viendo, te mando un saludo enorme. Una vez hablé con Tocho, que él sabe mucho de este tema, y me dijo que hay dos tipos de trastornos mentales, o sea, dos orígenes, el emocional y el biológico, Sí, o son las dos sea, causas. con el que ya nacés. El mío fue completamente emocional por traumas de la niñez que no pude resolver en mi adolescencia y que arrastré hasta mi adultez. Me pasaron factura con un trastorno de ansiedad muy fuerte. Lo que viví en esa adolescencia no fue nada comparado a lo que viví con la adultez, o sea, cuando me fui a vivir sola y me independicé de mi madre. Bueno, ahí empezaron los ataques más fuertes. Realmente era una cosa que no la podía controlar. Gritaba porque también tenía ataques de pánico. Los ataques de pánico y la ansiedad son distintos, pero van de la mano. ¿Tu No experiencia ten- comenzó con ataques de pánico o anteriormente ya con síntomas de ansiedad? Primero los síntomas de ansiedad y los ataques de pánico vinieron en mi adultez. Ok. Había días que yo me encerraba y gritaba horas y horas. Sí, no, estaba fuera de mis cabales porque sufría esto que no podía controlar, las palpitaciones, la falta de aire, el estar triste, eso me deprimía más porque no lo podía controlar. El no tener ganas de salir de mi casa, no podía salir de mi casa porque me daba pánico, no quería salir sola a ningún lado, no hacía prácticamente nada. Es más, perdí dos trabajos por el trastorno de ansiedad. Dos. Y estuve varios años sin trabajar. Me da pena decir esto, pero fui una mantenida de mi esposo varios años hasta que me recuperara, que bueno, ya empecé a trabajar de nuevo más o menos, no como antes, pero sí retomé las actividades. Y fueron 5 años en total, que yo le llamo los 5 años oscuros de mi vida, porque era una cosa de llorar todos los días, sufrir todos los días, no poder dormir ningún día por la falta de aire, las palpitaciones, las ganas perdón si digo esto, pero las ganas de morirme. También intenté quitarme la vida varias veces porque era algo insoportable. Realmente, Eso significa que, porque así sucedió conmigo, a ti te llevó la ansiedad a comenzar a tener síntomas de depresión. no, primero sí. A ver, ¿cómo explico esto? Sí, primero sufrí una tristeza muy grande, yo digo depresión, porque no, o sea, la tristeza es algo momentáneo, la depresión es algo más a largo tiempo. Lo mismo la ansiedad, hay gente que confunde la ansiedad por el fin de semana con la ansiedad que yo siento, y no es nada que ver, nada que ver. O sea, la ansiedad que yo tengo, el trastorno que tienen muchas personas de ansiedad, es algo más que perdura en el tiempo y es todo el día, porque a mí me pasa todo el día. Pero sí, inició como una depresión y ya después no sabía cómo descargar esas emociones y explotaba en ira, llanto, me volví solitaria, aislada de todo el mundo. No, la verdad que fue horrible. No se lo deseo ni a mi peor enemigo que sufra ansiedad. Es tremendo, porque en mi caso, te pregunto, y hace poco publiqué un artículo en mi blog sobre la experiencia particular de cómo a mí, en mi caso personal, me llevó la ansiedad a sufrir de depresión, pero fue porque yo me obsesioné con la idea de que estaba volviéndome loco y eso me causó mucha tristeza y mucha angustia y me fue llevando a la depresión y después
las dos cosas, fue un trastorno mixto de ansiedad con depresión. Sí, sí, entiendo. Uno cree que se va a volver loco o que se va a morir, pero no. No es así. Nuestra mente puede ser nuestra amiga o nuestra peor enemiga. Y la mía se hizo enemiga mía varios años, exactamente 5, y hasta hoy en día me cuesta. Lo controlo, pero me cuesta. Todos los días tengo ansiedad. Y cuando tengo los ataques fuertes, sí, estallo en llanto o ira. No soy violenta ni nada, pero sí, estallo en ira o llanto y no quiero que me moleste nadie hasta que se me pase. Realmente se siente muy, muy feo. Bueno, fíjate, Ivana, que dentro del concepto de este podcast está el poder darnos cuenta en estas confidencias, por eso el nombre de psicoconfidencias, darnos cuenta de que personas que se ven totalmente normal, bien, felices y contentos todo el tiempo, pueden estar viviendo situaciones como la que nos estás contando, y te agradecemos mucho compartir con nosotros estas confidencias de tu vida emocional, porque quizás hay quienes nos están escuchando, nos están viendo, y está también oculto en ellos este tipo de cosas, de este tipo de experiencias, y no lo han podido hablar con nadie por temor a que la gente comúnmente dice, como decíamos hace un momento, que te estás volviendo loco. Que lo primero que dicen es que te está volviendo loco. No, este se está volviendo loco, esta se está volviendo loca. Y no es así, realmente no, la locura no está asociada, la esquizofrenia ni nada de esas cosas está asociada a la ansiedad como tal, sino que más bien son situaciones que se generan por raíces de una o de otra manera, de experiencias que tenemos en la vida. Entonces, ya para ir acercándonos al cierre de este podcast, no sé si quieres agregar algo más de lo que ha sido tu experiencia con todo esto, pero me gustaría irnos enfocando a cómo has logrado verte bien, como te ves ahora, una chica linda, una chica bien saludable y alegre. ¿Cómo has logrado verte así a pesar de que tienes esa batalla con esos síntomas de la ansiedad, y que por lo que me estoy dando cuenta es más constante de lo que yo pensaba, ¿no? Es como algo más permanente, más allí presente. ¿Cómo has logrado vivir una vida de bienestar a pesar de ello? Bueno, la verdad que no es nada fácil luchar contra uno mismo y contra ese sentimiento. Sí, la ansiedad está presente en mi día a día, todo el día, las 24 horas, pero medianamente la controlo. ¿Pero por qué? Me alejé primero de personas que no aportaban nada en mi vida, que solo me hacían sentir más miserable de lo que yo me sentía. Fuera la gente tóxica. Exacto, exactamente. Lo otro es que tuve a alguien a mi lado, mi esposo, que estuvo firme a mi lado siempre, que me apoyó, que nunca me abandonó. Cada vez que yo tenía una crisis, él no me hablaba, sino que estaba ahí al lado mío, agarrándome la mano o abrazándome, y sabía que no estaba sola. El apoyo es muy importante de tus seres queridos, es muy importante, porque salir adelante solo no es fácil. No digo que no sea posible, sino que es muy difícil, mucho más difícil que si estuvieras acompañado. Y lo otro que me ayudó mucho fue ir a terapia, muchos años de terapia. Con el Bueno, psicólogo, eso sí, cambié mucho de psicólogo porque hay que encontrar con el que te sientas más cómodo. Cambié mucho en su tiempo hasta que encontré una que ya me sentía medianamente cómoda y fuimos llevando muy bien la terapia. Actualmente no estoy yendo porque aprendí a controlar medianamente esos ataques, pero si tuviera que volver, volvería, porque realmente la terapia ayuda mucho. He tomado medicación también, pero ojo, yo no estoy dando consejo de nada, de que tome medicación ni nada, quiero aclarar eso. Pero en mi caso la medicación no sirvió porque también lo hablé con Tocho, de nuevo te menciono Tocho, que eso, si es un trastorno de origen emocional, la medicación no te va a curar, no te va a curar. Y es mi caso, yo hace años que no tomo medicación y me siento mucho mejor, gracias a la terapia. Obviamente si tienen un trastorno de base biológico, de origen biológico, ahí sí la medicación es más necesaria, pero en mi caso sí. no lo fue tanto. Sí, para controlar al principio, que no tenía este autocontrol de ahora, pero hoy en día prescindo de la medicación y gracias a los seres queridos que tengo puedo decir que estoy mucho mejor, gracias a todo el apoyo y la terapia. Qué bueno. Creo que entonces podríamos decir, en base a tu caso, a tu experiencia de vida, que para sobrellevar el asunto de la ansiedad patológica, has tenido como herramienta, según lo que he escuchado, el apoyo del entorno, sobre todo de tu pareja, de tu esposo,
y es muy importante porque siempre he dicho que lo esencial para ayudar a otros a salir de estos trastornos es el acompañamiento, lo que yo llamo acompañamiento, saber acompañar a, a las personas que padecen estas cosas. En nuestra página Hablemos de Ansiedad y Depresión.blogspot.com, que es de donde viene esta podcast de Psicosalud Podcast. Allí hay varios episodios donde explicamos en podcast cómo acompañar efectivamente, saber, aprender a acompañar a otras personas, porque eso tiene muchos elementos, sobre todo el no juzgar y el no agravar más la situación de la persona con las cosas que le decimos. Muchas veces las cosas que le decimos a la persona lo que hace es agudizar más sus síntomas, porque los ponemos bajo presión haciéndole sentir como que ellos tuvieran en sus manos la capacidad de dejar de sentir lo que sienten. Y es algo que no está en nuestra voluntad, es algo que no podemos manejar nosotros, controlar nosotros, sino aprender a manejarlo, a sobrellevarlo. Entonces, en tu caso creo que podríamos aplicarlo y para quienes nos escuchan también le puede servir el acompañamiento, lograr tener un entorno que te sepa acompañar, que te sepa apoyar. En segundo lugar, la psicoterapia, que siempre forma parte de el tratamiento para este tipo de trastornos. Ir al psicoterapeuta, al psicólogo, no es para los locos ir a terapia, No. que es lo que mucha gente teme o se apena por pensar que si van al psicólogo es porque están locos. Y como tú decías, sabes que dar con el psicólogo adecuado para cada caso, para cada quien, es como encontrar a la pareja perfecta, como cuando estás buscando tu pareja, porque no todo el mundo tiene vocación, no todo el mundo tiene empatía, no todo el mundo tiene sensibilidad por el otro, y hay quienes simplemente están allí en un consultorio haciendo un trabajo, y entonces ven a la persona como mercancía, como cliente, Sí. que pase el siguiente, que pase el siguiente. En cambio, hay quienes sí se quedan allí y hacen clic con el caso de la persona, tienen esa vocación y esa empatía de ponerse en su lugar y desean verdaderamente ayudar, incluso desinteresadamente, a que la persona supere esta situación. Así que buscar entonces esa persona, ese psicólogo o esa psicóloga con quien haya química para salir adelante es muy importante y forma parte también del acompañamiento del que hablábamos en el primer punto. Y luego ya la parte farmacológica, que estoy de acuerdo contigo y con Tocho. Para quienes no saben, Tocho es mi compañero, nuestro amigo, que hacemos el podcast Psicosalud Podcast, un podcast de psicoeducación. Y bueno, en este caso estamos de acuerdo de que la farmacología o los medicamentos psiquiátricos realmente, cuando son los problemas de origen emocional, son como secundarios, como para acompañar allí un poco la situación, pero no debemos basarnos en ellos para buscar la salida, porque inclusive, pues en mi experiencia, y es algo que es bien sabido, los fármacos traen efectos secundarios que a veces hasta agudizan más la situación de la persona, mientras que el organismo se va adaptando, sobre todo, al uso de esos fármacos y que constantemente tiene que estarlos cambiando. Entonces creo que ese sería más o menos el resumen, ¿no?, de lo que ha sido útil para ti. Sí, sí. Sí, como dijiste vos, ir al psicólogo no es de locos y no te hace menos fuerte, al contrario, reconocer que tenés un problema te hace aún más fuerte de lo que sos, porque es el primer paso a la recuperación. Lo que yo digo es que el que no acepta que tiene un problema, yo creo que ese sí es débil, pero el que acepta que tiene algo, esa persona es fuerte, y el que hace todo para salir adelante, todavía más fuerte todavía. Y como digo siempre, de la ceniza resurge el fénix y quien resurge, resurge aún más fortalecido. No me estoy diciendo que yo soy súper fuerte, no, tengo mis días que estallo en llanto, pero si me comparo con la Ivana de antes, puedo decir que sí, esa Ivana era más débil que la de ahora. Y eso me llena de orgullo. La verdad que espero que todos los que estén pasando por una situación similar, o si tienen un familiar que esté pasando por algo así, puedan encontrar la solución así como yo encontré la mía. Cada cual tiene su forma de resolver las cosas, tiene su tema. Cada cual es diferente la situación. Y espero que cada uno de ustedes logre encontrar La cada uno. fórmula sería, la fórmula
para cada uno, ¿no? Claro, la fórmula para resolver esos problemas que les están impidiendo tener una vida normal. En serio, de corazón, espero y deseo eso para todos los que pasen por una situación similar a la mía. Qué bueno, muchas gracias, Ivana, por habernos concedido este tiempo y habernos traído tus confidencias de tu experiencia de vida, tu historia de vida. Así que muchas gracias y esperamos que esto, estimados amigos, haya sido de beneficio, de aliento para esas personas que puedan estarnos viendo y escuchando y que también estén experimentando cosas similares. Además, ya para despedirnos, quisiéramos invitar a esas personas que nos ven, que nos escuchan y que están pasando situaciones semejantes o las han pasado y les gustaría participar, cualquier Hiver, cualquier usuario de la plataforma de Hive que quiera participar en este espacio de Psicoconfidencias Podcast, pues las puertas están abiertas. En los comentarios de este video puede dejarnos saber para que acordemos la invitación a este espacio. Muchas gracias, Ivana. Muchas gracias a todos y será entonces hasta un próximo episodio. Esto fue Psicoconfidencias Podcast. Hasta la próxima. Adiós a todos y recuerden que el sol siempre sale después de la tormenta. Adiós. Así es. Bye bye.